Bueno, los retos más importantes que tenemos hoy en día es la tecnología, ¿no? El adecuar nuestros despachos a las tecnologías que están viniendo. La inteligencia artificial es uno de ellos. Claramente vamos avanzando muy rápido, todavía es una gran desconocida, la tendremos que llegar a implantar en el tiempo, pero tendremos que asimilar para qué nos sirve y qué oportunidades nos puede dar de negocio. Otro de los retos importantes que para es muy bueno, importante, incluso preocupante, es toda la legislación, la carga administrativa en cuanto a la legislación que sufrimos el sector nuestro de la mediación de seguros, ¿no? Se están aprobando nuevas directivas, se están aprobando nuevas auditorías, digamos que son automáticas, además desde digamos, la empresa reguladora, o más que la empresa, la Dirección General de Seguros, que es el organismo regulador, ¿no? Entonces, pues eso condiciona a que las micropymes pues sufran, digamos, mucho a la hora de poderse adaptar, ¿no? Tienen capacidad muchas veces de personal y capacidad económica, ¿no? Ese es uno de los retos que debemos ir superando, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Bueno, el tema del talento, ¿no? Las corredurías pequeñas, pues no disponen de las facilidades que puedan tener otras más importantes para retener a esa gente que, bueno, es un talento importante para que sus negocios sigan funcionando, ¿no? Ahí, bueno, está viendo en los últimos, digamos, 2 años un mercado importante de transposición o de cambio de gente con talento de una correduría a otro, ¿no? Los famosos fichajes. No es que sea como el fútbol, pero bueno, hay ojeadores que están buscando gente muy capacitada dentro de organizaciones que igual son más pequeñas y estas que son más grandes con el poder que tienen, pues bueno, intentan hacerse con ellas. Bueno, oportunidades siempre tenemos, ¿no? Porque es un sector muy vivo, muy activo y que es de primera necesidad. Todo el mundo hoy en día necesita tener un seguro. Ya no te hablo solo de los propios seguros obligatorios como puede ser el de circulación. Todo el mundo tiene que tener protegido su patrimonio, su vivienda, su negocio. Tiene que estar protegido personalmente con un seguro de vida por lo que pudiera venir, una invalidez, incluso los planes de previsión ya, un ahorro pensar un poco en el futuro, ¿no? En España hay poca mentalidad todavía en esto de la previsión, así como en Europa es una cosa que es lo más normal hablar con cualquier persona europea y que tenga su seguro de vida, su seguro de baja si es que es un autónomo, su seguro de ahorro y sus seguros de inversión, ¿no? Hay mucha mentalidad en que las compañías aseguradoras son, digamos, el canal más importante para mantener los ahorros de la gente e invertir en ellos. Sí, a ver, asociacionismo es importantísimo, ¿no? Es una de las cosas básicas que debemos contemplar siempre, porque esas pequeñas micropymes, que son empresas de dos, uno o tres trabajadores, no tienen la capacidad y la fuerza, digamos, económica ni de recursos para seguir aguantando, digamos, como vienen los mercados últimamente. Entonces, el asociacionismo, bien por asociaciones de mediación, bien a través de una patronal, pues eso les da fuerza, les da conocimiento, actualización y sobre todo pues bueno, les permite seguir ser competitivos, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Siendo muchos, pues es claramente cuantos más seamos, más fuerza vamos a poder conseguir.